La educación a lo largo de la historia siempre ha transformado las sociedades, las ha unido y sobre todo les ha dado un pensamiento crítico. Durante mucho tiempo las naciones buscan utilizar una evaluación dentro del sistema educativo para mejorar y entender los procesos de aprendizaje y enseñanza por parte del estudiantado y en su relación con el profesor. En este contexto, es importante decir que en Venezuela se utiliza una planificación de dicha educación, de dicha evaluación también, bastante interesante, y es necesario hacer una revisión, un análisis y una crítica contra este postulamiento establecido para de tal manera mejorar la futura planificación de la evaluación. Se tiene que hacer una revisión, un análisis, una reflexión y posteriormente unas consecuencias, una base propuesta para el mejoramiento de la misma planificación. La UNESCO propone que la educación es una normativa que debe ser planificada, que debe estar arraigada al sistema y al Estado y al gobierno para que de tal manera las personas, es decir, los estudiantes que estén en dichas naciones, puedan establecer patrones de comportamiento de pensamiento crítico al momento de ser evaluados y además dichos instrumentos, sea de paso, se utilicen de la manera más correcta posible, siguiendo unos lineamientos, unas instrucciones, unos apéndices. Por tanto, en este video vamos a analizar la planificación de la evaluación educativa en el sistema venezolano, su marco legal, su marco teórico, las conceptualizaciones que se tienen que hacer en base a lo establecido y una pequeña reflexión sobre cómo se podría mejorar dichos conceptos de lo que se tiene planteado, de tal manera proponer algo diferente. Primeramente vamos con el apartado legal. La Ley Orgánica de Educación nos propone de que el sistema educativo tiene que ser implementado en base a una evaluación dirigida a todo público. No importa su nivel sociocultural, su color de piel, su género, no importa, tiene que ser transversal, universal, para que todos puedan ser evaluados con las mismas características y bajo las mismas circunstancias de lo más objetivamente posible. De tal manera, los resultados de dichas mediciones, bien sean cuantificables o no, o empíricas, sean las más exactas, las más objetivas, a pesar de dicha subjetividad que lleva el proceso de evaluación. Pero esto es importante, que lo recalca la Ley Orgánica de Educación. En el 2013, la Estrategia Nacional de Educación, dentro del contexto del Ministerio del Poder Popular para la Educación, propone que la educación tiene que ser dirigida en base a unos lineamientos o unas rúbricas establecidas por dicho ministerio. Esa estrategia tiene que ver con el funcionamiento correcto de la integridad de los estudiantes, incluyendo una forma de padres, de obreros, de personal administrativo, todo lo que conlleva la educación formal para llegar al estudiante en múltiples áreas y no solamente en una relación profesor-estudiante. Eso está planteado dentro del plan educativo, dentro del plan de evaluación del sistema venezolano. Por otra parte, la evaluación tiene que estar dirigida de manera central por un estatus centralista, no federalista. Es decir, que los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación en su estrategia tienen que estar propuestos en base a la parte nacional y lo regional no impera o no da tanta cabida como en otras naciones. Es decir, que lo que en un estado se lleva adelante en su plan de evaluación con su rúbrica, con sus lineamientos, tiene que ser para todos los estados, tiene que haber una unidad, una universalidad, una parte centralizadora. El Ministerio del Poder Popular para la Educación también propone que tiene que ser una evaluación formalizadora, es decir, una evaluación que forme precisamente que si hay una crítica contra la calificación que tiene el estudiante, contra el conocimiento aprendido que tiene el estudiante, tiene que estar relacionado con la formalización, con la utilidad para la nación, con el marco de evitar una dependencia de terceros a nivel científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Esto está relacionado profundamente con el Plan de la Patria en los lineamientos propuestos del gobierno desde hace unos años para acá. Es importante decir que no solamente en el apartado de la evaluación educativa tiene que ver con los estudiantes, también tiene que ver con la parte del docente, dentro del marco legal del Ministerio Popular para la Educación. Y las instituciones también están relacionadas.
se sume completora de que no puede ser evaluado solamente el estudiante si su alrededor tampoco es evaluado, porque tiene que ser medible, de tal manera ver los errores y las cosas positivas que tienen dichos profesores, dicha institución, dicho funcionamiento en base a ese estudiante. Por eso se le llama, como dije anteriormente, una evaluación formalizadora, formativa, integradora. En ese sentido es lo que propone el ministerio. Ahora bien, vamos con el marco teórico. La planificación tiene que tener claro 3 cuestionamientos: los objetivos de evaluación, la selección de técnicas y de instrumentos para una evaluación en un sistema particular. Si se continúa evaluando estas 3, la evaluación será más formalizadora, más imperante, más se retroalimentará, realimentará en este sentido. La Asamblea Nacional de la República en el 2009, junto con la Ley Orgánica de la Educación, en 2009 también, proponen que la planificación de la evaluación educativa en el sistema tiene que estar dirigida para el fortalecimiento integrador de los estudiantes, que potencien sus habilidades, destrezas y en un todo desarrollos para la disciplina que están adquiriendo o el marco que están adquiriendo, bien sea en los niveles educativos que se está hablando. El Manual de Evaluación de Aprendizajes, justamente también en el 2009, nos habla de que dicha evaluación tiene que ser en esa rúbrica tiene que estar seleccionada el contenido, el pensum ya programado, bien estructurado, bien específico, para que la evaluación o el sistema que se vaya a implantar sea multidisciplinar y separado uno de otro, no tenga que ver una integridad dentro de las mismas materias, sino en un contexto universal. Entonces, lo que hablamos antes, dichos objetivos se basan en el currículum. Y después de seleccionar esos objetivos, se usan los instrumentos y las herramientas para evaluar a esos estudiantes. Bien, vamos a hablar un poco de las prácticas y de la exploración que se tienen dentro del sistema. ¿Cuáles son las prácticas correctas que establece el sistema educativo venezolano? En primer lugar, tenemos la definición de objetivos de evaluación claros y precisos. En segundo lugar, tenemos la selección de instrumentos y técnicas, como ya me habíamos hablado, de la evaluación adecuados. Pero a su vez, también está la determinación de los criterios de la evaluación claros y precisos, para garantizar esa validez y esa confiabilidad dentro de la evaluación. También, por otra parte, tenemos la programación de actividades evaluativas una vez establecidos los instrumentos en base a sus objetivos, para que de tal manera el periodo académico que se vaya a realizar sea lo más equilibrado y coherente posible con el ritmo de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por otra parte, involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación. Es evidente que se está buscando una automejora, una autoayuda por parte de los mismos estudiantes para que entiendan de manera participativa su propio aprendizaje. Por último, a manera de reflexión y a manera de progresar un poco en el aspecto de investigación, de parte científica, es importante entonces mejorar el sistema educativo, mejorar la planificación que se tiene actualmente en base a una realidad y no en un ideal, puesto que lo que hemos establecido es bastante idealista, pero en una realidad diferente como es el sistema venezolano en la actualidad, se tienen que buscar ciertos parámetros para mejorar y coincidir con lo establecido dentro del marco legal y el marco teórico. En primer lugar, es evidente que la falta de recursos dentro de la misma sistema de evaluación es algo que obstaculiza, ¿no?, al proceso en sí, en su inicio y su fin. La planificación de la evaluación requiere recursos financieros, recursos técnicos, recursos humanos. Eso tiene que estar garantizada la eficacia y la eficiencia de dicho plan. El sistema educativo venezolano le faltan esos recursos y necesita implementarse mejores evaluaciones y se tiene que hacer una calidad más imperante en este sentido ante esa falta de recursos materiales. Por otra parte, es evidente la falta de capacitación de los educadores. Esto hace que el sistema educativo no tenga una capacitación adecuada, limitando la capacidad de diseñar, aplicar evaluaciones de alta calidad. Se necesita, puesto con mucha fuerza, que tengan profesionales, profesores, pedagogos de buena calidad, de buena mano, de primer orden, para que el aprendizaje de los estudiantes se lleve de la manera más relevante posible. Por otra parte, la falta de consenso en los estándares de evaluación. Si uno revisa el marco teórico y el mismo marco legal, la planificación de la evaluación requiere un consenso, unos estándares un poco más garantizados a la coherencia y la comparabilidad de la realidad del sistema educativo. El sistema educativo venezolano le hace falta un consenso, unos estándares, unas reuniones para limitar la capacidad
que tienen los educadores, y en qué manera van a enseñar, en qué aplicaciones, qué van a hacer en alta calidad. Esto es sumamente importante, llegar a un consenso. Por otra parte, la falta de uso de resultados de la evaluación. La planificación debe incluir el uso de resultados de la evaluación para mejorar la calidad de la educación. No se puede planear una educación eficaz, eficiente, motivadora y cautivante si los recursos y aparte la falta de esos recursos en los resultados no tienen ningún tipo de relación. Es por lo tanto que hay una limitación en dicha calidad de la educación en el mismo sistema. Por tanto, ante estas situaciones es interesante ver las recomendaciones que se tienen con esta situación que estamos viviendo por parte del sistema educativo. ¿Qué se podría hacer para mejorar un poco esto? En primer lugar, tenemos que asignar recursos adecuados. Ya habíamos hablado de que hace falta recursos, pero el Estado, el gobierno, los entes privados deben hacer un análisis de los recursos financieros, técnicos y humanos para la planificación de la evaluación en el sistema. De tal manera mejorará su calidad. También la capacitación de los educadores. Se tiene que hacer una sincronía en base a la calidad, en base a una serie de filtros para mejorar la calidad de egresados que tienen las mismas universidades, tanto autónomas como nacionales y privadas. Por otra parte, se deben establecer estándares de evaluación claros y consensuados. El gobierno, las instituciones, los entes privados, en su consecuencia, necesitarán una comparabilidad de las evaluaciones en el sistema educativo. Unos estándares que sean más claros y consensuados y que no sean tan enredados al momento de estar analizándolos. Por otra parte, promover el uso de los resultados de la evaluación. El gobierno y las instituciones educativas deben promover el uso de los resultados de la evaluación para mejorar la calidad. Los estudiantes entenderán de esta manera que está siendo entendido con unos resultados más humanos, más eficaces, más integradores que en una parte simplemente cuantitativa, medible por algún que otro. También se tiene que plantear el uso de metodologías de la evaluación. Esto garantizará que con diferentes habilidades, diferentes competencias, serán evaluados con diferentes herramientas. De tal manera se utilizará una misma materia en diferentes evaluaciones y unas evaluaciones en diferentes materias para que sea, como ya había mencionado, un poco más integradora. Por último, fomentar la participación de los estudiantes. Actualmente las instituciones, el gobierno, el Estado en sí, necesitan la ayuda de los estudiantes en el proceso de evaluación. Un grano de arena dentro de la cabida de los estudiantes al momento de colocar compromiso en el aprendizaje y la motivación a lo largo de las carreras, a lo largo de la educación, no solamente universitaria, sino también inclusive media y básica. El estudiante tiene que estar consciente de que forma parte de un sistema evaluativo y que no solamente el profesor es quien lo evalúa, sino él mismo tiene que autocriticarse. En fin, estas son algunas de las recomendaciones que se tienen que tener en parte de la planificación del sistema venezolano. Para finalizar, es evidente que la situación que impera el país promueve una educación poco integradora, a pesar de que en los lineamientos se hable de integración y formalización. Ya habíamos hablado del marco teórico, el marco legal. Eso se tiene que revisar, se tiene que analizar y tomar en cuenta las opiniones, los criterios, los argumentos de otros. La educación tiene que ser una promoción dentro de la sociedad para el cambio, pero a su vez la educación necesita una evaluación y una evaluación necesita una planificación para llegarle. No se puede establecer criterios ni parámetros con un grupo de personas en un lugar muy lejano a la realidad venezolana. Se tiene que regar esas semillas de educación en base a la medición de la evaluación que se tiene en la planificación. Por último, no puedo dejar de insistir, como diría el maestro Cecilio Acosta, enséñese lo útil, enséñese lo bueno, enseña a todos y eso es todo. Muchísimas gracias, queridos amigos, por escucharme. Aquí Brian, un saludo, adiós.